Deme un chance, porque audio speakers. Hola. Hola, hola. Hola, ya, listo. Ahí sí, ya. Ahora. Ya bueno. Si no se me escucha nuevo o algo así, por favor, solamente me avisan ya. Igual aquí voy a dejar el micrófono para que, para que clique ahí. Ya, ahora sí. Vamos con la membrana. Como le dije, la membrana plasmática va a ser una membrana, ¿ok? Va a ser una capa que nos va a separar lo que es el medio externo y el medio interno, ¿ok? Lo va a separar lo que se encuentra dentro de la célula y lo que se encuentra fuera de la célula. En otras palabras, la membrana va a ser una capa, va a ser una bicapa, va a tener dos capas como tal, va a ser una bicapa lipídica específicamente. Bicapa, dos capas lipídica de lípidos, la mayor parte de lípidos, ¿ok? Que nos va a separar tanto la parte externa como la parte interna hablando con términos ya más sofisticados, el espacio o el medio intracelular, es decir, lo que se encuentra dentro de la célula, y un espacio extracelular, o algo que se encuentra fuera de la célula, también denominado medio interno. ¿Ok? Esta va a ser nuestra capa. Uy, se me mutió, loco. Ya. No se me escuchó nada de lo que dije en la membrana, por si acaso. Se Hoy se me escuchó. escuchó. Nada. De mal a peor. Pero sí se me escucha ahorita bien. Sí, Así se escuchó. Fer, no me mienta, dice que sí se escuchó. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya, este, la membrana, como ya les había explicado, te separa esos dos compartimentos. Llenándonos algo más específico, la membrana va a medir 7,5 nanómetros aproximadamente. Y como yo les mencioné, es una bicapa, va a tener dos capas, va a tener dos caras. Una cara intracelular, es decir, una cara que va a estar dentro de la célula y una cara extracelular que va a estar afuera de la célula como tal. ¿Ok? Entonces, esa es la membrana plasmática, pero no solo eso, sino es que la membrana plasmática también nos va a ayudar no solo a separar nuestros dos compartimentos, sino es que a darle rigidez y darle esa misma forma a una célula. Es como que, yo dije el mismo ejemplo antes, es como si nosotros tuviéramos una piscina infrable y nosotros le hiciéramos un hueco a la pared de la piscina. Todo el agua se iría, todo el agua se desparramaría. Lo mismo pasa con la membrana. ¿Qué pasa si la membrana está dañada? Todo el citoplasma con sus organelas que se encuentran dentro de la célula se irían se desparramarían en el espacio extracelular. Entonces la membrana también sirve como un punto de rigidez o un punto firme para la célula. La membrana plasmática, como yo le mencioné, es una bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir esto? Va a estar llena de lípidos. Específicamente su 98% de moléculas van a ser lípidos. De ese 98%, los lípidos con más abundancia son los fosfolípidos, que es lo que nos va a formar literalmente la membrana como tal. La membrana lipídica, bueno, los fosfolípidos van a tener dos polos. Un polo que va a ser hidrofílico, es decir, va a ser amigable o va a interactuar con el agua, y un polo hidrofóbico, es decir, que va a repeler el agua, no va a actuar, no se va a llevar con el agua. ¿Cuáles son estos polos? Las cabezas de los fosfolípidos, estas cosas redondas, van a ser hidrofílicas, mientras que lo que tenemos aquí en medio van a ser hidrofóbicas. Las colas que se encuentran dentro, estas colas van a ser hidrofóbicas y van a repeler el agua. ¿Ok? Eso con respecto a lo que viene a ser la membrana plasmática como tal. ¿Ok? Digo, los fosfolípidos de la membrana plasmática. Ahí tenemos un 20% de colesterol. ¿Ok? ¿Y para qué nos ayuda el colesterol? El colesterol nos va a dar la rigidez a la membrana plasmática. Nos va a ayudar a endurecerla. A que esta membrana sea rígida. Y también tenemos un 5% de glucolípidos que nos va a ayudar a formar el glucocálice, que ya veremos más adelante lo que es el glucocálice. ¿Ok? Eso es con respecto a los lípidos de la membrana. Eso abarca el 98%, pero hay un 2% restante, lo cual lo va a abarcar las proteínas. Pues las proteínas son moléculas tan grandes
y tan pesadas que al final ese 2% va a abarcar el 50% del peso total de la membrana. O sea, solo ese pequeño porcentaje va a abarcar casi el 50%, va a abarcar la mitad del 98%. Por eso es que, como tal, ese 2% suena como que muy pequeño, pero ese 2% basta y sobra de proteínas para lo que necesita la membrana plasmática. ¿Ok? Asimismo, va a haber dos tipos de proteínas. Una proteína transmembrana, que van a ser proteínas que van a estar ahí, van literalmente a atravesar la membrana plasmática, ¿ok? Como la que vemos aquí, que sí ve que atraviesa toda la membrana plasmática, ¿ok? Y va a tener una parte hidrofílica, normal, como los mismos fosfolípidos, una parte hidrofílica que va a interactuar con el agua, y una parte hidrofóbica, que es justamente esta sección que está acá, que es justamente compacta con las colas hidrófobas, ¿ok? La proteína transmembrana es la que va a penetrar como tal, toda la membrana plasmática. Y también vamos a tener proteínas periféricas, que estas no sobresalen de las capas de fosfolípidos. Se va a caer dentro del mismo citoplasma y lo que va a ayudar es como que a servir de anclaje, va a ayudar a anclar a las proteínas transmembranas con el citoesqueleto. Si ven, aquí las tenemos. Esta es una proteína periférica. Es literalmente como que la ancla. Le hace un nudo para que no se vaya. ¿Ok? Estas proteínas transmembranas van a tener diferentes funciones, que es lo que estoy explicando ahorita acá. La mayoría, bueno, todos los receptores que nosotros tenemos en el cuerpo humano van a ser proteínas, y esta es su principal función. ¿Qué son los receptores? Van a ser un tipo de proteína que se van a encontrar en lo que es la membrana plasmática y van a ser las encargadas de receptar o de recibir el mensaje, ¿ok? Recibir un mensaje. La mayor parte de nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo humano, todos esos estímulos nerviosos que nosotros mandamos para mover los brazos, para hacer alguna acción, se va a medir gracias a un mensajero y a un receptor. Si nosotros no tuviéramos receptores, nosotros no podríamos mandar ninguna señal química, ninguna señal nerviosa. Entonces, como para que se den esa idea, el receptor es aquel que va a fijar un mensajero químico, lo va a leer y va a ejecutar la orden. Eso es un receptor. Por ejemplo, aquí tenemos que dice que fija los mensajeros químicos como las hormonas enviadas a otras células. Este es el receptor como tal. Su nombre mismo lo dice, recepta. También tenemos otro tipo de proteínas que son las enzimas, que van a ser proteínas mismos que van a ayudar a desdoblar a un mensajero químico. O no solo eso, sino que va a ayudar también en varios procesos metabólicos. A veces los van a acelerar. O también van a terminar de desdoblar algunas otras sustancias. Por ejemplo, tenemos una enzima que es la lipasa, que va a estar secretada por el páncreas. Y esta lipasa lo que va a ocasionar es el rompimiento de algunas cadenas de grasas o de proteínas, más grasas. ¿Ok? Ese es otro ejemplo de la función de las proteínas. Otra función que tienen las proteínas va a ser de conductos. ¿Por qué? Ustedes en química están estudiando la tabla periódica, que sí, que hay calcio, sodio, hidrógeno, etcétera. Esos son iones, y esos iones, algunos iones van a estar dentro de nuestro cuerpo humano. Estos iones van a ser importantísimos para lo que es la función del mismo cuerpo humano. Si hay un exceso de iones, por ejemplo, si hay un exceso de calcio, vamos a tener una hipercalemia, un déficit de calcio es una hipocalemia. Si tenemos una gran cantidad de sodio a nivel extracelular, va a ser una hipernatremia, es decir, que eso se va a correlacionar con lo que son la presión arterial, los hipertensos, pero eso ahorita no importa, pero es para que se den cuenta de la importancia de los iones y cómo los iones se pueden ir midiendo, cómo se pueden ir, por así decirlo, regulando, porque no es que tengo el mismo número de sodio afuera que adentro. Algunos iones se encuentran más adentro de la célula y otros iones que se encuentran más afuera. ¿Y cómo se regula esto? Porque los iones se van cambiando muchas veces en todo el tiempo. Se lo va a regular por los conductos iónicos, que es lo que tenemos aquí. ¿Qué son los conductos iónicos? Son proteínas que van a atravesar la membrana y van a ayudar a que los iones se muevan de un lugar a otro. Existen dos tipos de conductos iónicos, y conducto iónico es normal y conducto iónico de compuerta. ¿Cuál es la diferencia del uno y el otro? Que el conducto iónico va a ser menos específico, mientras el conducto iónico de compuerta va a ser más específico. El conducto iónico de compuerta va a ser como que tipo, me voy a abrir, pasan mis invitados y la cierro y no dejo que nadie más entre. En cambio, el conducto iónico es como el tipo, entra, sale, no pasa nada. ¿Ok? Eso es con respecto a los conductos iónicos. De ahí vamos a tener otro tipo de proteína que es esta, que es el marcador celular. Los marcadores celulares van a estar hechos mediante glucoproteínas, ¿ok? ¿Y cuáles son las glucoproteínas como tal?
Como yo les dije, el 5% de las glucoproteínas iban a formar lo que es el glucocal. Y también el 5% de las glucoproteínas son lípidos que se encuentran en la membrana como tal. Pero ¿cuál es la importancia de estas glucoproteínas? Van a servir como marcadores de identidad celular, van a ser la cédula de las células. ¿Ok? Gracias a estas antenitas, las otras células van a poder, por así decirlo, identificarlas. Ah, esta es una célula normal, esta es una célula del cuerpo humano o esta es una célula extraña. Esta va a ser tu célula. Mientras que la molécula de herencia celular, o también conocida como la CAM, va a ser una molécula que va a unir una célula a otra célula, ¿ok? Para intercambiar información, o asimismo también para poder intercambiar, para poder identificarla también a veces. O también para la mayor parte de este complejo de adherencia celular la tienen más las células dianas, las células blancas, para anclarse a lo que es la célula patógena y asimismo destruirla, pero es otra función de las mismas proteínas, ¿ok? Entonces, póngase a pensar, si nosotros tuviéramos un déficit de proteínas por una mala alimentación, mucha de estos, muchos de estos tipos de funciones van a verse mermados debido a eso, ¿ok? No sé si quedó claro para seguir. Eso fue la parte que expliqué sin el micrófono. ¿Todo claro, amigos? Sí, ¿Puedes repetir lo de la enzima? ya, ok. La enzima va a ser una proteína, ok, eso ustedes lo verán mucho más, se van a meter y se van a pudrir de eso en segundo ciclo con bioquímica. Pero para que te des una idea, la enzima va a ser una proteína que va a acelerar un proceso metabólico. Por ejemplo, todo el mundo al momento que come tenemos que metabolizar los carbohidratos, ¿no? Entonces, digamos que en una hora normal, los carbohidratos se metabolizan en 12 horas, póntelo. Pero ¿qué pasa si a ese carbohidrato le metemos una enzima que te va, una proteína, que la proteína, una enzima es una proteína? ¿Qué pasa si eso, a esa misma función nosotros le metemos un boost, le metemos una mejora, le metemos una enzima que te ayuda a metabolizar más rápido los carbohidratos? Entonces la enzima va a ir y va a mejorar ese trabajo y va a hacer que ahora tu metabolismo que de carbohidratos que antes era de 12 horas, ahora sea en 8. ¿Me explico? En otras palabras, una enzima es un mensajero que va a terminar causando un cambio metabólico que puede ser acelerar o al mismo tiempo también lo puede desacelerar. Pero eso va cambiando, va jugando con tu metabolismo. Entonces, eso es una enzima. No sé si te quedó un poco más claro ahí o quieres que te ayude con otro ejemplo. No, sí, ahí está bien. Ya, ok, listo. Ya. Eso es con respecto a las funciones. ¿No tienen alguna pregunta acerca de esto para ir a lo que es el complejo B? ¿Qué es el complejo B? La proteína G. O el segundo mensajero. Ok, ¿todo bien? Listo. Vámonos con una función de las proteínas que es la del segundo mensajero. Y ojito con esto. No sé, aquí el segundo mensajero es algo que en realidad yo recién lo aprendí, no es que lo aprendí, o sea, sí lo aprendía, pero lo llegué a entender de una mejor manera ahorita en tercer ciclo, que es lo que te enseñan en fisiología. Tenemos un receptor, ¿no? El mismo receptor que hablamos, el que capta el mensaje. Ya se va a unir un mensajero. El mensajero llega y se une. ¿Qué es lo que va a pasar? El mecanismo del segundo mensajero va a ser un tipo, va a ser, ojo con esto, va a ser un tipo de señalizador, va a ser un tipo va a ser un tipo de, ¿cómo les explico? El segundo mensajero va a ser uno de los muchos tipos que tiene el cuerpo humano para mandar un estímulo o para mandar una orden. El segundo mensajero es bueno debido a que gracias al segundo mensajero, el segundo mensajero va a durar más. O sea, la respuesta a un segundo mensajero va a ser más duradera y va a ser mucho más larga a comparación de una respuesta de una enzima o de otras proteínas más. ¿Ok? ¿Y cómo se activa el segundo mensajero? Vamos a tener un receptor y vamos a tener un primer mensajero, que ponte que es una hormona. Ese es el primer mensajero, la hormona es el primer mensajero. Si viene la hormona, que puede ser, digamos, no sé, una acetilcolina, pónganle ya. Que, bueno, la acetilcolina es un neurotransmisor, pero llega la acetilcolina y se pone en el receptor. Entonces el receptor lee el mensaje y dice, ok, y tú quieres que abra los canales iónicos por mucho tiempo. Entonces yo tengo que activar una proteína G. ¿Qué hace la proteína G? El receptor va a estar acoplado, va a estar junto a una proteína G. ¿Ok? Esta es la famosa proteína G. La proteína G va a tener
tres colas. Una alfa, ¿ok? Una cola alfa, una cola beta, ¿ok? Y la otra cola era gamma, ¿verdad, Miguel? O eran dos beta y Eh, una alfa. alfa y beta, tú me habías mencionado hace tiempo. Solo eran dos, ¿verdad? Pero no Sí. había una tercera. Tú los habías, o sea, eso recuerdo que tú nos habías dicho que eso lo habías visto en el ciclo que estabas. Hace tiempo, Sí. entonces. Bueno, ya igual, como están ahorita en el pre, Sí, llámense eso la no. alfa y la beta. Sí, es Ajá. verdad. La alfa y la beta, ya. Pero, ¿cuál es la importancia aquí? Al momento en el que el receptor se une a lo que ven, al momento en que el mensajero se une al receptor, esta proteína G con su cola alfa y su cola beta, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desprender la cola beta y se va a quedar la alfa, ¿ok? Y esto va a hacer que, por así decirlo, vuele la proteína G. La proteína G vuela y se va a interactuar y va a activar una enzima que es la adenilato ciclasa. ¿Ok? Esta enzima adeninato ciclasa, ¿qué es lo que va a hacer? Si ustedes se acuerdan, la mitocondria forma ATP. El ATP es la moneda energética del cuerpo humano. Entonces, esta enzima, que es la adenilato ciclasa, va a transformar el ATP, lo va a hidrolizar y y lo va a separar dos moléculas de fósforo. Eso ahorita no tiene mucha importancia como tal, pero lo que va a ocasionar es la adenilato ciclasa, que va a transformar el ATP en AMP cítrico, ¿ok? O el CAMP. Y este CAMP como tal ya es el segundo mensajero, ¿ok? Este es el verdadero segundo mensajero. La proteína G como tal es un camino, es un camino para activar al segundo mensajero. Pero en realidad el segundo mensajero es la CAMP o el AMP cítrico. ¿Ok? Ahí también se denomina el CMP, el AMP cítrico. Entonces, si se dan cuenta, lo que es el segundo mensajero, todo lo que es este proceso, el segundo mensajero va a empezar por una hormona, la cual es el primer mensajero, coge y le dice la señal, ñaño, quiero activar el segundo mensajero, así que receptor, ponte la pila y llama a la proteína G para que lo active. Entonces, el receptor está acoplado a la proteína G se libera de su cadena beta, se queda con su cadena alfa, va a buscar lo que es la enzima, encuentra la enzima, interactúa con la enzima adenilato ciclasa, que ojo, existen muchos tipos de segundos mensajeros, pero el libro te pone este ejemplo y este es el ejemplo que te toman. Ya después ustedes estudiarán el segundo mensajero también de la fosfolipasa C, van a estudiar otro tipo de más segundos mensajeros, pero ahorita es este. Entonces, esta proteína G se libera de su cadena beta y va con su cadena alfa, así toda campante a buscar la enzima. Llegan a la enzima, que es la dinatociclasa, se unen. Ambas se unen y la enilato ciclasa activada, tras la proteína G, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transformar una molécula de ATP en una molécula de AMP cítrico. Y ya este AMP cítrico va a ser el segundo mensajero. El AMP cítrico ya es lo que va a ayudar a formar, ya depende de qué tipo de orden haya sido. Si es abrir los canales de sodio, el AMP cítrico va a abrir los canales de sodio. Si es de crear nuevas enzimas, el AMP cítrico va a crear nuevas enzimas. Si es de acelerar un proceso metabólico, el AMP cítrico va a formar lo que es, va a producir estos procesos metabólicos. Pero aquí mucha gente se confunde porque piensa que la proteína G es el segundo mensajero, pero no. El segundo mensajero en realidad es el AMP cítrico, que se forma gracias a qué? A la proteína G y a la enzima. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan como tal. Entonces, el segundo mensajero, todo el proceso de segundo mensajero va a ser esto. Todo esto, para la final. El verdadero segundo mensajero, el que va a hacer todos los cambios, va a ser el AMP cítrico. ¿Y por qué? ¿Y cómo se forma el AMP cítrico? Te lo explica esto, que sí que la proteína G se libera, de ahí va la enzima adelinato ciclasa vuelve el ATP en AMP cítrico, y ahí tenemos el AMP cítrico, que el AMP cítrico va a ser el verdadero mensajero, va a ser el verdadero segundo mensajero. ¿Ok? Entonces, si le preguntan cuál es el verdadero segundo mensajero, el AMP cítrico, no la proteína G. La proteína G como tal la proteína G no tiene la capacidad de activar
la proteína G tiene la capacidad de activar al segundo mensajero, ya, solo lo activa, pero no tiene la capacidad de ejercer las funciones del segundo mensajero, ¿ok? No sé si quedó claro eso. ¿Sí quedó claro? Sí, no, sí. Bueno, voy a tomarlo como que si lo entendieron. Y el glucocáliz va a ser glucolípidos que se van a encontrar en la membrana. Y lo más importante que tiene que saber el glucocáliz es que van a servir como marcadores. Así como le dije antes, las proteínas tienen una función de marcadores o de identidad celular. Gracias al glucocáliz, las células van a poder detectar si a la final ¿eres una célula del organismo o no eres una célula del organismo? Gracias al glucocáliz van a poder identificarse célula entre célula. ¿Ok? Esa es la función del glucocáliz, no es nada más. Es más, si se ponen a pensar y se ponen a unir las piezas, cuando hablábamos de los glucolípidos, los glucolípidos tienen el mismo significado, el mismo concepto, que sirven como identificadores celulares. Y ahorita que nos vinimos acá al glucocáliz, si nosotros decimos que el glucocáliz está formado por glucolípidos, es lo mismo, es decir, que va a tener la misma función. Ahora, ya yendo a las prolongaciones de las células como tal, vamos a tener que una de ellas van a ser las microvellosidades, que no es nada más que la prolongación o eminencias del mismo citoplasma para aumentar la absorción de nutrientes. Esto lo podemos encontrar más en lo que es el epitelio intestinal, la mucosa intestinal del intestino delgado, las cuales van a ser literalmente proyecciones de filamentos de actina, el mismo citoesqueleto que ya lo vamos a estudiar, y también tiene bilina. Y la bilina va a ser una proteína que va a estar en toda la punta de la vellosidad. Y gracias a la bilina van a poder regular el tamaño de estas microvellosidades. Si las microvellosidades fueran larguísimas, pues gracias a la bilina se puede regular el tamaño de estas mismas. Entonces tenemos los cilios, los cuales los cilios van a estar conformados por 9 cadenas dobles de microtúbulos, los cuales vamos a tener los tipos de cilios, cilios inmóviles y cilios móviles. Los cilios inmóviles van a servir también como marcadores, ¿ok? Mientras que los cilios móviles como señalizadores, como antenas, mientras que los cilios móviles van a servir como un punto de... Va a depender, por ejemplo, los cilios que se encuentran en la cavidad nasal, digo que en la cavidad nasal, en la mucosa nasal, van a servir para como una especie de escoba. Van a barrer y van a mover todas las moléculas, ¿ok? Todas las moléculas, por ejemplo, va a mover el moco, va a mover otras cosas más, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia que tienen que saberla porque es preguntada? Que los cilios móviles van a tener una doble, va a tener como que un compartimento más, va a tener dos, este, dos compartimentos más de microtúbulos en el medio. Y aparte de eso, va a tener una proteína que se denomina la dianina. ¿Ok? Y la dianina va a ser esa proteína que le va a dar el movimiento a los cilios como tal. O sea, por eso es que, si ustedes se dan cuenta, tienen, los hilos no móviles tienen 9 más 0. Tienen los 9. Uy, se me fue el cursor. Ahí está. Tienen los 9 pares de estos microtúbulos, pero no tienen nada en medio. En cambio, lo que está aquí, los microtúbulos, perdón, los cilios móviles, sí tienen los microtúbulos en medio y esto va a hacer que puedan moverse, pero no solo necesitan los microtúbulos como tal, sino que también necesita la proteína dianina. Aquí la podemos ver. Esto que está aquí es la proteína dianina. Esto que está aquí, como esto celestito. Esta proteína dianina va a ser la encargada de darle el movimiento a estos cilios como tal. Si no hubiera proteína dianina, porque existen enfermedades genéticas en las cuales no naces con la dianina, no se van a poder no se van a poder mover los cilios. Y puede causar tanto problemas respiratorios, porque no se mueven los cilios, como también pueden tener problemas estériles, porque los espermatozoides tienen cilios para moverse dentro del útero. Y si no tenemos la proteína que permite que los cilios se muevan, los espermatozoides no se van a poder mover. Aquí tenemos una comparación, perdón, entre el movimiento de los flagelos, que es la cola de los espermatozoides, que va a ser como un movimiento helicoidal, en forma de como si fuera un helicóptero, mientras que los cilios van a hacer golpes, así van a hacer el látigo,
de adelante hacia atrás, y eso es lo que va a hacer como que barra, mientras que el espermatozoide va a ser así, helicoidal, para que pueda moverse, ¿ok? Y eso es todo con respecto a lo que es proteínas y membrana. ¿Tienen alguna duda acerca de este tema para ya irnos a lo que es citoesqueleto y organelas? ¿Tienen alguna duda, chicos, acerca de este tema? ¿Quieren que repita algo o todo está claro? ¿Quieren que repita el glucocálice? Ya ahorita voy. A ver, señala. A ver, el glucocálice, miren, ¿se acuerdan que yo les dije que había una función de las proteínas que iba a ser este marcador de identidad celular? ¿Sí me entendieron esa función del marcador de identidad celular? O sea, esto que está aquí, la función del marcador de identidad celular, que es como que la cédula, la identidad, la cédula y la identidad de todas las células. ¿Eso sí me entendieron? Ya, listo. Exactamente, mira, lee. El marcador de identidad celular son glucoproteínas. ¿Y qué es el glucocáliz? Es glucoproteína misma. O sea, la final del glucocáliz va a ser el glucocáliz van a ser pequeños filamentos de glucoproteínas que van a tener la función de identidad celular. Gracias a estos pelitos que son estas glucoproteínas que se encuentran en lo que es la membrana, es que la célula puede tener una identidad. Y así es como otras células van a poder identificar si tu célula es una célula normal o una célula que no es de tu cuerpo, no es el cuerpo humano, por medio del glucocáliz. O sea, si te pones a pensar, el glucocáliz es lo mismo que la función de complejo de identidad celular. O sea, de la célula, de la cédula de la célula. No sé si te quedó claro, un poquito más claro ahí el glucocáliz. Ya, listo. Entonces, con esto, vamos ahorita al citoesqueleto para ya darle el paso a lo que es a Miguel. Ok. Ahora sí. Ya. ¿Qué es eso? Es el citoesqueleto. Ahorita nos vamos a meter ya dentro de la célula. Y vemos lo que está en la superficie celular. Dentro de la célula vamos a tener el citoesqueleto. Así como su nombre lo dice, cito, célula, esqueleto, esqueleto de la célula. El citoesqueleto va a ser un complejo, una red de filamentos y cilíndricos proteicos. Si se dan cuenta, todo se relaciona con las proteínas, que le va a dar el soporte estructural a la célula misma. O sea, técnicamente el citoesqueleto es el esqueleto propio de la célula. Asimismo, va a ayudar al movimiento y va a ayudar también a lo que es organizar el contenido el mismo contenido que se encuentra dentro de la célula. Y asimismo le va a ayudar a poner su forma. El citoesqueleto se va a conformar por tres tipos de filamentos. Va a estar los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. ¿Ok? Vámonos en orden. Vamos con los microfilamentos, que son los más pequeños. Pueden medir entre de 6 nanómetros de diámetro y están hechos de una proteína denominada actina. Ojo con esto. Los microfilamentos están hechos por una proteína denominada actina. Ojo con eso. Vuelvo y repito. Los microfilamentos están hechos por una proteína llamada actina. Este es el verdadero esqueleto de la membrana y este va a dar el que le va a hacer, estos filamentos es lo que le va a dar la forma a la célula. Se pueden dar cuenta y se lo pueden analizar, si ven que sí le da la forma. Es como que gracias a los microfilamentos le dan la forma como tal a la célula. ¿Ok? Es el verdadero esqueleto de la membrana. Es el verdadero el que le va el orden a las células. Es más, estos microfilamentos, si se imaginan a la superficie celular, es lo que va a formar las microvellosidades, que es lo que ya vimos en antes. Entonces, los microfilamentos, función principal, darle forma a la célula. O sea, aparte de darle forma a la célula, es el verdadero esqueleto de la célula, denominado también red terminal o esqueleto de la membrana. ¿Y por qué está hecho? Por las proteínas denominada proteína actina, la actina.
Ojo con eso, la actina. ¿Ok? Eso con respecto a los microfilamentos. ¿Qué pasa con los filamentos intermedios? Son los intermedios. El tamaño es intermedio. Mide entre 8 a 10 nanómetros. Son mucho más gruesos que los microfilamentos y son mucho más firmes. ¿Y cuál es la principal función de los filamentos intermedios? Va a darle la resistencia a la tensión, o sea, va a ayudar a que si la célula se estira mucho, tiene mucha tensión, no se dañe. Y esto lo va a hacer gracias a ¿qué? A los filamentos intermedios. No solo eso, sino es que también existen varios tipos de uniones celulares, que eso lo van a ver más en primer ciclo, no me voy a meter mucho en eso, pero algunos tipos de uniones celulares que van a conectar célula con otra célula van a estar hechos gracias a los filamentos intermedios. ¿Ok? Los cuales los filamentos intermedios van a estar hechos su principal parte de una proteína denominada queratina, ¿ok? Si se pueden dar cuenta aquí como los microfilamentos es como que van de la superficie hacia el medio, es como que le va a dar esa resistencia a la tensión. Y no solo eso, ustedes ya verán que en los organelos va a haber una cosa denominada membrana nuclear que va a hacer una especie de capa que va a ayudar a separar el núcleo y que no se desparrame todo el material del núcleo. Y esa membrana nuclear se va a formar gracias a los mismos filamentos intermedios. Se dan cuenta cómo todos estos filamentos van lo que es de la célula hacia el núcleo directamente y forma como una especie de anillo. Ya eso lo van a estudiar ahorita en organelas como tal. Ok, entonces, ¿cuál es la principal función del filamento intermedios? La resistencia a la tensión. Mide entre 8 y 10 nanómetros y su principal proteína va a ser la queratina. ¿Ok? La queratina. Y ahí en lo que son los microtúbulos van a ser filamentos, los cuales van a estar conformados por una proteína denominada tubulina, pero esta tubulina como tal, ¿ok? Este, va a formar un anillo de alrededor de, espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alrededor de, creo que eran 15 o 12 filamentos tubulina. ¿Ok? Y así mismo se van a acoplar entre los filamentos hasta formar lo que son los mismos microtúbulos, que es lo que vemos aquí. Si ven, toda esta red de como que de estas cositas que se encuentran en las células son los microtúbulos. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, los microtúbulos van a ser los más grandes y aparte de van a ser los más grandes, van a estar conformados por una proteína denominada tubulina. Esa es la proteína del microtúbulo, la tubulina. Y la principal característica del microtúbulo va a ser que te va a ayudar al transporte celular. ¿Ok? Te va a ayudar a transportar a las organelas mismas. Va a ser unos verdaderos rieles. O sea, van a ser esos rieles de tren para que el tren pueda moverse. Tal vez ahorita no me lo entiendan, pero ahorita voy a buscar un TikTok en el cual se ve clarito cómo los microtúbulos van a formar como una especie de caminos por los cuales proteínas van a asociarse a estos microtúbulos y va a hacer que las mismas células, las mismas organelas de la célula puedan viajar alrededor de toda la célula como tal, gracias a los microtúbulos mismos. O sea, los microtúbulos mismos van a ayudar a formar, ¿qué cosa? Estas rieles, este transporte dentro de lo que es las células. Su principal proteína de los microtúbulos, la tubulina. ¿Ok? ¿Se quedó claro lo que es citoesqueleto? ¿O quieren que repita algo? Sí. Bueno, si no hay más, si no hay más que decir, le doy la palabra a Miguel. Bueno chicos, muy buenas noches. Me presento, quizá para los que no me conocen. Soy Miguel Villarán, estudiante de primer ciclo. Y al igual que Carlos, estaré ayudándoles en lo que es biología, también en micro, para ustedes chicos que están en el pre. Yo estoy fresquito con lo que es el pre, porque lo pasé recién hace poco. Entonces yo no les voy a meter tanto concepto que sé que quizá no les vayan a tomar, sino que vamos a ser concretos y vamos a entender todos los organelos. ¿Ya? Entonces voy a comenzar a compartir, chicos. Denme un segundo. Ya. Listo. Ya se está compartiendo. ¿Me confirmas, Carlitos, que se ve? Sí, hermano, sí se ve. Ya, chéverísimo. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que son organelos.
Los organelos básicamente son como los órganos de nuestro cuerpo, son lo mismo pero en la célula, básicamente. Muchos de estos están rodeados por una capa o dos capas de membranas. A estos se les denomina organelos membranosos. Y aquellos que carecen de estas capas o de membranas se los llaman organelos no membranosos. Hay, bueno, la mayoría de las bibliografías lo dividen así, pero en realidad no hace falta que se los aprendan por membranosos y no membranosos, a menos que su doctor les haga hincapié en eso. Bueno, los organelos en sí básicamente son aquellos que se van a encargar de realizar todo proceso metabólico, va a cumplir todos una función dentro de la célula, ¿ok? Entonces vamos a comenzar por el principal, vendría a ser como el cerebro de la célula, vendría a ser el núcleo. El núcleo es el organelo más grande, ¿ya? Es por eso que ustedes cuando vayan a ver la materia de histología, micro, si ya han visto quizá algunas placas, algunos tejidos, es el núcleo el que va a estar presente en eso, se los va a poder ver, se va a teñir siempre de color azul, moradito. Es un organelo muy grande. Este llega a medir de 5 a 10 micrómetros, ¿ok? Y es el organelo que está visible cuando nosotros vemos una célula en el microscopio óptico. Pues bueno, vamos a comenzar a desmenuzar este núcleo de afuera hacia adentro. Y es que vemos que tiene una envoltura nuclear, nos dice, que se divide a su vez en dos. Una membrana externa y una membrana interna. ¿Qué pasa con esta membrana externa? Esta membrana externa básicamente es aquella que me separa el contenido del núcleo con el citoplasma. Ok, el núcleo es básicamente todo esto de aquí que me contiene todo lo que está acá dentro del núcleo, obviamente. Me va a separar, es como la membrana plasmática, básicamente. La membrana externa es como la membrana plasmática de la célula, nada más que aquí en el núcleo, ¿ok? Me separa el contenido del núcleo con el citoplasma. Y esta va a estar acribillada, va a tener un montón de agujeros que se denominan poros nucleares. ¿Qué pasa con estos poros nucleares? Estos poros nucleares son una serie de aberturas en la envoltura nuclear que actúan como canales para el transporte selectivo de aminoácidos y proteínas. ¿Ok? Este básicamente me va a ayudar a que salga y entren cosas de la célula, básicamente, poros nucleares. ¿Ok? Por aquí van a entrar ácidos nucleicos y también lo que son proteínas, que ya vamos a entender por qué. La membrana interna básicamente es aquella que me contiene todo lo que está aquí adentro, que ya vamos a ver qué es, que son cromatina, cromosomas, el nucleolo y el nucleoplasma. Vamos a empezar por lo que es la cromatina. La cromatina es simple. La cromatina es, digamos que es como el cromosoma no evolucionado, ya que es básicamente un filamento larguísimo de ADN y ARN que está unido con proteínas. Y cuando se enrolla, me va a dar origen a un cromosoma. Eso es la cromatina. Es un filamento largo de ADN, ARN y proteínas que va a dar origen a los cromosomas cuando se enrollan. No sé si ya están viendo el empaquetamiento bueno, sí, el empaquetamiento creo que todavía no están viendo eso, de los cromosomas. Pero bueno, luego quizá en la tercera semana creo que ya mencionan eso. La cromatina básicamente se va a enrollar aproximadamente unas 800.000 veces y me va a dar origen a lo que es un cromosoma. Entonces la cromatina le vamos a dibujar así como un filamento así largo de ADN, ARN y proteínas. Los cromosomas, ya hemos escuchado bastante de ellos, son básicamente cromatina que está enrollada, empaquetada. Y tenemos X y Y, ¿ok? Vienen en pares, siempre vienen en pares y cada ser humano vendría a tener lo que son 23 pares, ¿ok? Cuyos 22 pares son autosómicos y un par es sexual. ¿Qué pasa? ¿Qué son autosómicos? ¿A qué me refiero con autosómicos o somáticos o como lo quieran decir? Estos básicamente son iguales, tanto en hombres como en mujeres. Simple. Y el cromosoma sexual es aquel que me va a determinar el sexo de la persona. ¿Ok? Siendo X y Y masculino
XX femenino. Esos son los cromosomas. Y se encuentran dentro del núcleo, nadando en este líquido, más bien semilíquido, que se llama nucleoplasma. Y es lo que vamos a mencionar ahorita. El nucleoplasma. ¿Qué pasa con este nucleoplasma? Básicamente es el medio interno donde ocurren un montón de reacciones químicas que son imprescindibles para el metabolismo nuclear. Así como la célula tiene que mantener un metabolismo para que básicamente esté en condiciones óptimas, el núcleo también. Y el nucleoplasma básicamente se presta para eso. Es un semilíquido donde hay iones, hay proteínas, hay aminoácidos, hay un montón de cosas. ¿Okay? Y aquí es donde ocurren reacciones químicas para mantener el metabolismo del núcleo. ¿Okay? Y es también donde básicamente les da como que acogida a lo que es la cromatina, a los cromosomas y a lo que vamos a ver ahorita que se llama nucleolo. ¿Okay? El nucleolo, ¿qué es el nucleolo? Básicamente es el lugar donde se sintetizan los ribosomas, los cuales ayudan a unir aminoácidos para formar proteínas. Es por eso que yo les mencionaba, la membrana externa está acribillada, es decir, tiene canales, tiene agujeros. ¿Okay? Porque este nucleolo me sintetiza mis ribosomas. Y si mis ribosomas vienen del nucleolo, ¿cómo rayos van a salir de la célula si no tiene agujeros? Digo, del núcleo si no tiene agujeros. Por ahí salen. ¿Ok? Y por ahí también entra ARN, mencionaba, ADN, ácidos nucleicos, básicamente. ¿Ok? El nucleolo vendría a ser eso, el lugar donde se sintetizan los ribosomas. Listo. Entonces, el núcleo básicamente es eso, es el organelo más grande y se divide en estas estructuras que acabamos de ver. ¿Ok? ¿Alguna duda con el núcleo? Realmente es muy fácil, aquí. No hay... Y bueno, de funciones básicamente, se me olvidaba. De funciones, básicamente se encarga del control genético. ¿Por qué? Porque aquí tienen los cromosomas. ¿Y los cromosomas qué son? Básicamente material genético. O sea, este núcleo se va a encargar del control genético, también de otros procesos que ustedes van a ver en el pre, creo que por la última semana, ¿ok? Que son transcripción del ADN, también este núcleo se encarga de la replicación del ADN justamente, y mantenimiento básicamente de la estructura celular, ya que sin este núcleo la célula no podría estar, ¿ok? Nada más hay un tipo de célula funcional que no es procariota como tal, pero ya saben que la procariota en realidad carece de núcleo, ¿ok? Hay una célula que es considerada eucariota en realidad, sí, y que no tiene núcleo. Este es el glóbulo rojo, eso como dato. ¿Por qué el glóbulo rojo no tiene núcleo? Porque es una célula móvil, es una célula que se está moviendo por todo nuestro cuerpo, básicamente, y se tiene que meter por venas, vasos sanguíneos, capilares sanguíneos que son más chiquitos, entonces tiene que formarse, tiene que hacerse más flaco, más gordito para pasar por esta serie de canales y tiene que básicamente deformarse y por eso no tiene núcleo. Eso como dato. Bueno, entonces eso con lo que respecta al núcleo celular. ¿Alguna duda con lo que es núcleo? Ok, entonces pasamos. Aquí tenemos otra imagen de lo que es el núcleo. Ok, tenemos el nucleolo, ya saben, donde se sintetizan el ARN, los ribosomas, la cromatina, que son filamentos largos de ADN, ARN y proteínas, que luego me van a dar origen en lo que son los cromosomas. El nucleoplasma, el semilíquido, donde ocurren las reacciones metabólicas. La envoltura nuclear, que está acribillada por lo que son los poros nucleares. Y hay una estructura importantísima que ya vamos a mencionar ahorita, pero quiero que lo vean aquí. Retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué pasa con este? Lo vamos a ver ahorita. O retículo endoplasmático. Básicamente, esto es como una pequeña red que se encuentra en nuestra célula y son una serie de conductos o cisternas que están intercomunicados. ¿Ok? Existen o se divide este retículo endoplasmático en dos, en lo que es retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso.
¿Qué pasa con este retículo endoplasmático rugoso, que básicamente es este, que tiene como puntitos? Es rugoso, básicamente por eso. Es como que no es plano, sino que hay un montón de bolitas, que estos son los ribosomas. Este retículo endoplasmático siempre va a estar asociado a lo que es el núcleo. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Va a estar ahí pegado, es como que no se despega. ¿Ya? Y este retículo endoplasmático son una serie de cisternas aplanadas, ¿ok? Que en su superficie externa van a tener los ribosomas, ¿ok? Entonces, si yo mencionaba hace rato de los ribosomas que se encargaban de hacer proteínas, este retículo endoplasmático rugoso también se va a encargar de lo que es la síntesis de las proteínas y fosfolípidos para la membrana plasmática, que es lo que mencionaba en antes Carlitos. ¿Ya? Básicamente es una porción, ¿ok? No lo vean como algo dividido, ¿ok? Porque básicamente el retículo endoplasmático está pegado, el liso con el rugoso. Véanlo como nada más como que una región, no algo como dividido, ¿ok? Entonces, este retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de proteínas y fosfolípidos de membrana. Se encuentra presente también en lo que son células de tipo inmunitarias y digestivas. Y siempre va a estar asociado con el núcleo, siempre va a estar ahí pegadito. Lo va a envolver un poquito, aquí, como lo pueden ver. En la envoltura nuclear siempre va a estar ahí como que pegado. ¿Ya? Y el retículo endoplasmático liso es lo mismo pero sin ribosomas, pero cumple una función diferente. Entonces no es lo mismo. ¿Okay? Comenzando por la forma de sus cisternas, que aquí quizá no lo podemos ver, pero en teoría sabemos que el retículo endoplasmático liso tiene cisternas aplanadas. Eso es un dato. Cisternas aplanadas. El retículo endoplasmático liso tiene cisternas ramificadas o de forma tubular. Eso está en su libro. ¿Ya? De forma tubular. En su superficie externa, no presenta ribosomas, por eso que es liso. ¿Y de qué se encarga este retículo endoplasmático liso? Básicamente de sintetizar lípidos y esteroides, ¿ok? Lípidos, grasas y esteroides, ¿ok? Se encuentra más presente en lo que son células hepáticas y renales, ya que tienen como función principal también desintoxicación. Desintoxicación, lo voy a escribir aquí, porque eso es muy importante que se lo sepan. Retículo endoplasmático liso desintoxica alcohol, fármacos y drogas. ¿Ok? Importante. ¿Ok? Entonces lo podemos ya diferenciar de dos maneras. El rugoso, ribosomas. El liso, no ribosomas. El rugoso, síntesis de proteínas y fosfolípidos. El liso, síntesis de lípidos y esteroides, además que me ayudan en la desintoxicación de alcohol, fármacos y drogas. ¿Ok? Esteroides, por si acaso, si no saben, básicamente son son aquellas hormonas que se sintetizan o salen de los testículos y de los ovarios. Testículos en los hombres, ovarios de la mujer. ¿Ya? Hormonas sexuales. Listo. Eso por lo que es retículo endoplasmático. Ya les mencionaba, véanlo como siempre como que regiones, no divididos. De ahí ya ustedes van a poder diferenciarlo. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos, con retículo endoplasmático? Estamos siendo concisos, igual, ¿ok? Estoy siendo conciso. ¿Alguien activó el micrófono? Tengo una pregunta. Ajá. Me dice que el retículo endoplasmático rugoso es donde están en este caso todos los ribosomas y que es para sintetizar, ¿verdad? Ajá. Ya, y el retículo endoplasmático liso, en este caso no me quedó muy claro esa parte ahí, por lo que ibas un poquito muy apurado. Ya, lo repito, no pasa nada. Ya. Si piensan que voy un poquito rápido, me dicen nomás y yo vuelvo a repetir o le damos más suave. Ya, el rugoso sí, el rugoso tiene ribosomas en su superficie externa. ¿De qué se encargan los ribosomas? De formar proteínas. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de proteínas y fosfolípidos. Lo voy a escribir aquí.
Proteínas y fosfolípidos, vamos a ponerlo aquí. Proteínas y fosfolípidos. Ya. En cambio, la porción o la región lisa de este retículo endoplasmático sintetiza lípidos y esteroides. Lípidos y esteroides. Además, que este liso es mucho más bacán porque este me va a ayudar a mí de cuando pase el pre y me voy a San Pedro y me tomo una cervecita o algo así para celebrar. Este man va a venir y me va a ayudar a desintoxicar ese alcohol. Me va a ayudar a desintoxicar los fármacos, las drogas. ¿Ok? Entonces, eso por el liso. Ya. Y como lo mencionaba, se encuentra más presente en lo que son células hepáticas y renales. ¿Por qué hepáticas y renales? Porque básicamente mi sistema urinario me va a ayudar a eliminar toxinas, a eliminar desechos, básicamente, desintoxicación. Yo cuando estoy orinando, digamos que la noche anterior me pegó una borrachera, ¿ya? Entonces, al día siguiente voy a estar orinando, básicamente voy a estar desintoxicando mi cuerpo, voy a estar eliminando todo ese alcohol, ¿ya? Es por eso que esta región, este retículo endoplasmático liso, está más presente en lo que son células hepáticas y renales. ¿Ya? ¿Te quedó claro quizá con, ahorita sí, la explicación? Sí, súper clarísimo. Chéverísimo, brother. Bacán. Ya. Entonces eso con retículo endoplasmático. Ya revisamos. Además que el retículo endoplasmático siempre anda pegado, está ahí de ñaña con el núcleo, siempre. Ya. Vamos a lo que son los ribosomas. Los chiquititos estos que se ven aquí, los vamos a estudiar por separado. ¿Ya? Los ribosomas están metidos, siempre, están metidos en todas partes. Vimos que estaba en el núcleo, vimos que están en los retículos endoplasmáticos, incluso hasta en las mitocondrias están metidos, para que se hagan una idea. ¿Ya? Los ribosomas, ¿cómo lo podemos estudiar? Básicamente esto es como, me acuerdo que cuando estaba en el pre, una niña que expuso esto, lo explicaba como si fuera una hamburguesa, y es que tiene forma como si fuera una hamburguesa. Una subunidad grande, esa es la estructura, estoy hablando de la estructura. Está compuesto por una subunidad grande y una subunidad pequeña. Unidad pequeña. Y una larga cadena de ARN mensajero, que eso lo van a ver más a continuación, lo van a ver más en la tercera semana, creo que del pre. Ya, ARN mensajero. Ok, ¿qué pasa con esta hamburguesa? Ya, esta hamburguesa la encontramos en el nucleolo, citosol, superficie externa del retículo endoplasmático rugoso y hasta las mitocondrias. Este tiene una forma, así como ya lo mencioné, como de hamburguesa, pero su libro lo define como redondeado o esférico. Este tiene una función muy importante dentro de la célula y dentro del cuerpo como tal, porque este se va a encargar de leer los mensajes, o más bien, codificar aminoácidos, o sea, leer los mensajes de los aminoácidos para poder codificar las proteínas, ¿ok? Lo cual es un proceso súper, súper, súper largo, ¿ya? Pero básicamente su función principal es codificar proteínas, leyendo aminoácidos, ¿ok? Esto es lo que hace el ribosoma, leer los mensajes que llegan hasta aquí mediante el ARN mensajero, y este lo va a codificar para poder hacer lo que son las proteínas, ¿ok? De pues, más algo que pueda mencionar es que en realidad son muy pequeños, ¿ok? No recuerdo exactamente su medida, pero es que incluso se encuentran dentro de la mitocondria. Imagínense lo pequeños que son. Y pues eso, en realidad. Ribosoma. Lo van a ver más cuando estén viendo lo que es transcripción y traducción de ADN y ARN. Eso son procesos muy importantes que los van a revisar luego. Aparato de Golgi. Esto es muy importante. Aparato de Golgi. Y es que se suele confundir con el retículo endoplasmático.
Quizá un poco por su forma, quizá un poco sí, por cómo se ve básicamente, pero no son lo mismo, ¿ok? No son lo mismo. Este aparato de Golgi básicamente tiene cisternas aplanadas. Son como, si ven que es como una sonrisa, tiene forma como una sonrisa, pero una sonrisa media fea, así como, no sé, ¿ya? Son cisternas ubicadas a modo de hojuelas, que estas cisternas se dividen en una cisterna, vamos a ponerle cisterna, no, vamos a escribirlo completo, pero luego se confunde. Las cisternas se dividen en cisterna cisterna intermedia y cisterna trans, ¿ok? Esto lo estoy dando como datos, no sé, también está creo que en su libro, o no recuerdo si está, no en realidad no es algo tan importante, pero quizá a futuro sí. La cisterna cis básicamente es aquella por donde van a llegar vesículas de transporte. Vesículas de transporte, piensen en todo lo que entra a la célula, vesículas de transporte. Y la cisterna trans es aquella por donde van a salir vesículas secretoras o vesículas de Golgi. Entonces, la cisterna cis vendría a ser esta que está aquí, esta que está hacia acá, donde no se puede ver vesículas de transporte. Cisterna intermedia vendrían a ser estas de aquí, y las cisternas trans estas de aquí. Vesículas de Golgi. Que estas vesículas de Golgi básicamente me van a ayudar en el proceso de exocitosis. ¿Saben qué es endocitosis y exocitosis? ¿Alguno tiene una idea? ¿Ha escuchado esos términos? No, no pasa nada. Son procesos que definirlos es muy fácil, pero ya estudiarlos así puede ser un poco tedioso. Pero básicamente endocitosis es todo lo que entra a la célula, endo, por eso endo, de adentro. Citosis, cito de cómo es de célula. Todo lo que entra, vamos a ponerle entra, y exocitosis todo lo que sale. Sale. Entonces, estas vesículas de Golgi básicamente me van a ayudar en ese proceso de sacar cosas de mi célula, sacar sustancias, iones, puede ser cuerpos basales, etc. ¿Ok? ¿Qué función cumple este aparato de Golgi? Ya hablamos de su estructura. ¿Qué función cumple? Y este man lo que va a hacer es que recibe las proteínas, las ordena, las corta, las divide, las empaqueta. ¿Ok? Corta, divide, ordena y empaqueta las proteínas. Básicamente es como, ¿han visto las fábricas esas donde llegan todos los paquetes de Amazon? Así, ya, y hay trabajadores y trabajadores. Ok, básicamente esos son el aparato de Golgi. Va a coger esas proteínas, las va a ordenar y las va a dividir y las va a empaquetar. Básicamente, modificación química de proteínas. Esto se lo pueden preguntar. Es más, yo no sé si más o menos recuerdo, me pusieron una lección de, así nada más de las que me tomaba mi doctora, organelo que se encargaba de la modificación química de las proteínas o algo así. Aparato de Golgi, de una. Modificación química de proteínas. Modificación química de proteínas. De proteínas. Ok. ¿Y cómo la saca? Mediante este cosito, vamos a decirlo así, que son las vesículas de Golgi. ¿Okay? Si están viendo cómo estas vesículas como que se desprenden de las cisternas, ¿ven? Que son como bolitas, se desprenden. Básicamente por ahí es donde va a mandar hacia afuera esas proteínas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con aparato de Golgi? Ya sabemos que se divide en cisterna cis, intermedia y trans, que me ayuda en el proceso de exocitosis. Se encarga de la modificación química de proteínas que se van hacia afuera de este aparato de Golgi mediante las vesículas de Golgi o vesículas secretoras, también lo pueden encontrar así. De hecho, creo que en su libro estaba como vesículas secretoras. Vesículas secretoras, es lo mismo, por si acaso. Ya. Y así más o menos es como se vería en microscopía electrónica.
¿Alguna pregunta con aparato de Golgi? No puede ser confundido, chicos, y eso sí, jamás no puede ser confundido con lo que es el retículo endoplasmático. Y como dato también, esto lo iba a mencionar después, pero se los voy mencionando ya ahorita, para tener algo más que decir de este organelo. Y es que este organelo va a dar origen a otro organelo. Es papá, hermano. Este me va a dar origen a un organelo llamado lisosoma. Sí, lisosoma. Ya. Y ya vamos a ver qué es el lisosoma. De hecho, creo que viene aquí. Sí, aquí viene. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, como aparato de Golgi? Si no, pasamos de una. Lisosoma. Ok. Vamos con el lisosoma. El lisosoma vemos así que es una estructura, un organelo de forma esférica, ovoide, ¿ok? Que tiene como granitos, ¿ya? ¿Okay? Que básicamente son transportadores de proteínas, ¿ok? Este lisosoma, a su vez, así como si fuera el núcleo, también tiene una membrana que cubre, o sea, lo separa del citoplasma, básicamente. El contenido que tiene lo separa del citoplasma. ¿Y qué es lo que tanto tiene este lisosoma? Enzimas, que ya lo explicó bien mi compañero Carlitos. Enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Ya los dijo. Básicamente son catalizadoras del metabolismo. Catalizadores, ¿por qué? Porque me pueden ayudar a que mi metabolismo vaya más rápido, que vaya más lento. Ayuda a la degradación también de lo que es alimento, etc. Un ejemplo de una enzima puede ser la pepsina. Se me vino a la mente ahorita lo que quise decir, pepsina. Ya. Básicamente se va a encargar tiene tres funciones principales, bueno, una función principal, o dos en realidad. Vamos a ponerlas aquí al lado porque son bastante importantes. Y esto no sé si se lo daba al libro, creo que sí. Y aquí es donde yo esto sí me acuerdo que lo di en el examen, por eso no me voy a olvidar jamás, porque siento que fue una tontería y me equivoqué en esa pregunta, saqué 9 en el examen. Entonces, me va a ayudar primero a hidrolizar proteínas, aminoácidos, vamos a ponerle así, AA, no es anual AA, es aminoácidos, y ácidos nucleicos. Ok. Se va a encargar de hidrolizar proteínas, aminoácidos y ácidos nucleicos. Este lisosoma también me va a dar inicio, llegar a dar inicio a lo que es el proceso de autólisis. Autólisis. Que es lo mismo que apoptosis, básicamente. Apoptosis. ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo que en mi pregunta, y eso lo pueden quizá anotar por ahí, me acuerdo que en el examen, no sé si fue en el examen, me acuerdo, sí fue en el examen, me decía proceso por el cual, no recuerdo, no decía muerte celular programada, porque eso es algo que todo el mundo sabe, pero creo que decía como que eh, la célula como que se comienza a... No recuerdo bien la pregunta, pero decía como que se comenzaba a comer a sí misma o algo así. Básicamente es el proceso de autofagia. ¿Por qué? Porque literalmente es que dividir la palabra. Auto de a sí mismo. Fagia, escribí fagia. Fagia de comer. La célula se come a sí misma. Creo que en eso fue que me equivoqué o algo así. No sé si fue en eso o algo así fue. El punto es que me equivoqué en uno de estos dos términos. Autólisis, ya saben que es apoptosis. Muerte celular programada. ¿Ok? Y autofagia, que es algo diferente, por si acaso. Esto es algo diferente. La célula se come a sí mismo. ¿Ok? Célula se recicla. Recicla componentes. No recuerdo exactamente cómo se definía, pero básicamente la célula se come a sí mismo porque es como una manera de reciclaje. Punto. Ya. Entonces este lisosoma me va a dar inicio a lo que son estos dos procesos también. Ya tenemos que hidroliza proteínas, hidroliza aminoácidos, ácidos nucleicos.
y me da comienzo a lo que son estos procesos de autofagia y autólisis. Es más, desde ahí también pueden sacarlo. Autólisis, lisosoma. Lisis, lisosoma. Por ahí va la palabra, para que más o menos se acuerden. Y eso, básicamente, dentro de este lisosoma vamos a encontrar enzimas que me van a ayudar a catalizar mi metabolismo, hacer más rápido, darle más velocidad o hacerlo más lento. Punto. Lisosoma. ¿Alguna pregunta con lisosoma? Ah, también, este lisosoma, me acordé, esto no sé si estaba en el libro, pero también se encarga de la digestión y eso básicamente es casi como lo mismo de autofagia, digestión de macromoléculas. ¿Ya? Macromoléculas, moléculas grandes, okay, que la célula como tal se le complique, viene este lisosoma y se los come, como Pac-Man. ¿Ya? ¿Y de dónde procede de dónde viene este lisosoma? Lo mencionamos hace rato, del aparato de Golgi. Pilas con eso. Porque ya mismo hay una pregunta que también me acuerdo, que me lo tomaron en una lección, y se las quiero compartir. Lisosoma. Digestión de macromoléculas, hidrolización de aminoácidos, ácidos nucleicos, proteínas, y da comienzo a la autólisis y a la autofagia. Punto. Lisosoma. Y viene del aparato de Golgi. Listo. Vamos a pasar. Cualquier cosa, chicos, si tienen alguna duda, me interrumpen nomás, porque ahorita no estoy leyendo el chat. Déjenme ver si hay algo en el chat, quizá. No hay nada, creo. Espérate, sí, ya. Ok. Cualquier cosa me interrumpe nomás. Ok, vamos a pasar a los peroxisomas. Okay. ¿Qué pasa con estos peroxisomas? Se encuentran en la mayoría de las células, también tienen forma ovoide, esférica, y no debe ser confundido con el lisosoma, porque este es producido por el retículo endoplasmático liso, el peroxisoma. Pilas con eso. Vamos a ponerlo aquí, viene del REL, retículo endoplasmático liso. Pilas con eso. Primero comenzamos por ahí. Y yo recuerdo que me hacían la pregunta, ¿qué organelo viene del retículo endoplasmático liso? La mayoría, que quizás no estudió o algo así, puso lisosoma, por lo que lisosoma. Pero no, es el peroxisoma. Así que pilas con eso. ¿Qué se va a encargar de esto? Peroxisoma, ¿qué se me viene a la mente? Peróxido de hidrógeno, sí. ¿Ya? Este básicamente va a cumplir una función parecida a lo que era el retículo endoplasmático liso. Recuerdan que yo les dije que me fui a pegar una borrachera y al día siguiente mi retículo endoplasmático estaba que funcionaba como loco para que yo desintoxique. Alcohol, fármacos, drogas. Este peroxisoma, si es producido de ese organelo, va a cumplir una función parecida. Y es que va a ayudar, se va a encargar básicamente de oxidar moléculas orgánicas con el peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Va a usar O2, oxígeno, sí, oxígeno molecular para degradar moléculas orgánicas. Moléculas, vamos a poner así. De ahí su nombre. ¿Cómo funciona entonces? ¿Qué tiene? Desintoxicación de alcohol, fármacos y drogas. Se encuentra en las células hepáticas y renales y neutraliza radicales libres. ¿Ya? Neutraliza radicales libres. Neutraliza radicales libres. Radicales libres. Ya esto es algo ya más de química, pero igual. También este peroxisoma tiene una función bastante importante en lo que es los ácidos grasos. Ustedes más o menos deben haber escuchado de que cuando a la gente le dicen, come más, la grasa igual y te ayuda en lo que es obtener energía. Sí, es una forma de obtener energía rápida, al igual que los hidratos de carbono o carbohidratos. ¿A qué vengo con esto? Que este peroxisoma, básicamente, como yo decía, degrada moléculas orgánicas. Entonces, ¿qué va a hacer?
Cuando se ingiere ácidos grasos, grasa básicamente, me lo va a convertir en átomos de carbono que luego con ayuda de la mitocondria me va a ayudar a formar el ATP. Ok, para que entiendan un poquito más su función. ¿Cómo es el ciclo? Descompone el ácido graso, ok, descompone el ácido graso o los átomos de carbono, me los descompone y con ayuda del panita o la panita, la mitocondria, va a formar ATP. Básicamente degradación de moléculas orgánicas. Es su principal función de este organelo. También puede ser llamada digestión oxidativa. ¿Ya? O degradación de moléculas. Vamos a escribirlo acá también, porque digestión oxidativa. Digestión oxidativa. De estos organelos no habla mucho el libro de Saladin, yo me acuerdo. Eran más o menos 1 o 2 párrafos. ¿Ya? Pero igual que sepan que no se tienen que aprender de memoria todita la estructura del organelo, las 1000 funciones que cumple, no, con que ustedes tengan una descripción en su cabecita, una descripción breve de cada organelo y los datitos importantes que les estoy diciendo, fácil hacen ese examen, fácil hacen las lecciones. De hecho, ya me comentaron hace rato que algunos quizá dieron exposición de los organelos, ¿ya? Entonces, quizá ya están un poquito preparados, ahorita estamos complementando. Entonces, peroxisoma, básicamente eso, viene del retículo endoplasmático liso, se encarga de la digestión oxidativa o degradación de moléculas orgánicas, neutraliza radicales libres y me ayuda con la mitocondria a formar el ATP, basándonos en que ingerimos grasas. Básicamente degrada los ácidos grasos y me los convierte en ATP con ayuda de la mitocondria. ¿Alguna pregunta con bueno, y así se vería? ¿Tiene forma esférica? Sí, forma esférica. También puede ser un poco ovoide. Aquí se pone la imagen de microscopía electrónica. Porque mediante microscopio óptico, ni fu ni fa, no ves nada de eso. ¿Alguna pregunta de lo que es el peroxisoma? Vamos a pasar con la favorita de la mayoría, la que todo el mundo sabe, es que es como un poema, recitar un poema. La mitocondria que se encarga, ATP, de una se te viene a la mente, ATP, ¿qué? Adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina. Así, básicamente eso es lo que hace la mitocondria. La mitocondria tiene una estructura un poco alargada, básicamente tiene forma como de un riñoncito o como de un, vamos a verlo así, como de riñoncito, ¿ya? Que es bastante interesante esta estructura, este organelo, porque es el único, escúchenme bien, es el único organelo que tiene ADN propio. Ojo con eso. Aquí no se ve bien la imagen, pero lo voy a resaltar. Lo voy a escribir más bien con blanquito aquí. Tiene ADN propio. Es el único organelo que contiene ADN propio. ¿Qué significa con esto? Yo hace un par de semanas, esto se lo comparto como dato, hace un par de semanas estaba leyendo, decía, una noticia salió, de que una niña había nacido con, genética de 3 personas. ¿Cómo puede ser posible eso? Porque la niña creo que tenía un déficit o tenía algún problema con sus mitocondrias. Entonces le tuvieron que donar mitocondrias y para esa donación de mitocondrias no usaron a uno de sus 2 padres, ni mamá ni papá, sino usaron un tercero. ¿Ya? Al pasarle estas mitocondrias, básicamente le está compartiendo también el ADN, ¿ok? Porque las mitocondrias son propias de cada persona. Y como estas tienen ADN, por ahí va mi información genética. Entonces, esa niñita había nacido con información genética de 3 personas. Increíble. Eso como dato. Este ADN se llama ADN mitocondrial. ¿Por qué? Porque es de la mitocondria. Esta mitocondria va a tener, al igual que como vemos en el núcleo, al igual que como vemos en el peroxisoma, lisosoma, va a tener una membrana externa, que es una membrana lisa y permeable,
que rodea toda la mitocondria y la separa del citosol o citoplasma. Ajá. Contiene unas proteínas que se llaman porinas. Porinas. Que lo voy a anotar aquí, membrana externa, porinas. Unas proteínas que son porinas, que básicamente permiten el paso de moléculas pequeñas y iones. No vemos que está perforada como sí lo estaba la envoltura nuclear en el núcleo, pero como yo les mencionaba, es permeable. Esto significa que puede absorber sustancias, que puede absorber iones. ¿Y qué les va a ayudar a esto? Las porinas. ¿Ya? Pilas con eso. Luego, vemos aquí también que tiene un espacio intermembrana o un espacio intermembranoso, que básicamente es un espacio medio estrecho entre la membrana externa y la membrana interna. Y aquí tiene varias enzimas que no se menciona aquí, ¿ya? De hecho, ya estoy indagando un poquito más, porque la mitocondria literalmente, lo único que tienen que saber es que tiene ADN propio, tiene ribosomas también, ribosomas, y me forman ATP mediante un proceso conocido como fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Ya. Entonces ahora sí seguimos indagando. Ahí están los datos más importantes de este organelo. Tiene un espacio intermembranoso, que como decía es un espacio estrecho entre la membrana externa e interna, que contiene varias enzimas que participan directamente en la generación de la energía. La mitocondria es simplemente como la central eléctrica de la célula. Sin una mitocondria, la célula no tendría energía para poder moverse, para poder cumplir sus funciones, ¿ya? Y si una célula no funciona, nuestro cuerpo tampoco va a funcionar, ¿ya? Luego tenemos una membrana interna, ¿ok? Lo resalto un poquito aquí con blanco, la membrana interna, ¿ya? Esta membrana interna básicamente es una membrana que está plegada, ven cómo se enrolla, ¿ok? Me forma eso como laberinto, ahí. Y es también permeable, pero es selectiva también, ya que aquí entran proteínas, incluyendo enzimas y transportadoras, y proteínas transportadoras involucradas en la producción del ATP, adenosín-trifosfato. ¿Okay? Aquí también vemos que esta membrana interna tiene crestas. Crestas vendría a ser como esto de aquí. Así, o sea, como este pliegue, básicamente. Y estas crestas básicamente son invaginaciones de esta membrana interna que ayudan a una mayor producción de energía. Todo lo que tiene dentro es básicamente para la producción de energía, para un mismo fin. ¿Ya? Luego, vemos también que tiene una matriz, ¿ok? Una matriz, y se puede ver como si fuera como que un espacio donde se encuentran todo lo que está dentro, el ADN mitocondrial, los ribosomas, los gránulos, etc. Esta matriz básicamente es el espacio que se encuentra dentro de la membrana interna, que tiene una alta concentración de enzimas, ADN y ARN mitocondrial, que estos también ayudan en la producción de energía. Yo sé que parece que es un chiste, pero literal, todo esto es para el mismo fin, para la producción de energía. Ya, y de aquí como les dije, eso se lo estoy dando para que igual ustedes sepan un poquito más, pero no creo que se los lleguen a tomar eso como tal, pero igual y depende. No sé cómo, si alguno, por ejemplo, que tiene que dar alguna exposición de mitocondria, esto le viene súper bien. Ya. Luego, después de esta matriz, como mencionábamos, es el espacio donde se encuentra el ARN, ADN y los ribosomas. Vemos los ribosomas mitocondriales, que va a cumplir la misma función que decíamos hace rato, la producción de las proteínas. ¿Ok? Pero estas proteínas, aparte, algunas salen para la célula y algunas se quedan ahí para la producción de energía. ¿Ok? Así que pilas con eso. Y luego el ADN mitocondrial, que básicamente es el material genético que se encuentra dentro de esta mitocondria,
y este material genético luego se importa a lo que es a las afueras de la mitocondria. Salen de la mitocondria y bueno, por eso que les mencionaba como dato, único organelo que tiene ADN propio. ¿Alguna pregunta con mitocondria? Es el más estudiado, es que la mayoría siempre lo recita como que si fuera poema. ¿Ayuda al ATP, a la formación del ATP? Sí. ¿Mediante qué proceso? Fosforilación oxidativa. Importante que se lo sepan. Eso también lo mencionaba bastante la doctora cuando yo estaba en el pre. Fosforilación oxidativa. Tiene ADN propio, tiene ribosomas. Y ya. Lo siento, estaba tomando un poquito de agua. Y por último, pero no menos importante, realmente no son importantes, pero igual hay que estudiarlos, vienen los cuerpos de inclusión, que si no estoy mal también se los llama cuerpos basales. Cuerpos de inclusión, no nos vamos a meter, aquí por ejemplo te ponen una imagen de todo lo que puede llegar a contener, pero el cuerpo de inclusión básicamente son estructuras o es basura que la célula ya no necesita para su supervivencia, entonces esto se desecha mediante exocitosis. Y cuerpos de inclusión son básicamente estructuras que la célula ya no requiere para su supervivencia. Y como la célula dice, ya no me sirve, lo boto. ¿Cómo lo boto? Mediante exocitosis. ¿Qué puede ser este cuerpo de inclusión? Puede ser ADN dañado, puede ser restos de algún antígeno, de alguna partícula, puede ser que se haya comido una macromolécula y no la haya usado por completo. Básicamente es un tacho de basura, ¡ping!, lo saco de mi casa, que es la célula. Cuerpo de inclusión. ¿Ok? Cuerpo de inclusión es eso. Entonces, creo que ya eso era lo último. Sí, era lo último. Estos son organelos. Como vieron, le hicimos un juego rapidito. No hay que, como les dije, no hay que estresarse tanto con esto. Solo necesito que ustedes se sepan más que nada un poquito de su estructura y un poquito de sus funciones. Y que lo sepan diferenciar. Más que nada estos de acá que te pueden causar dolor de cabeza. Lo que es el lisosoma. ¿El lisosoma de dónde viene? El lisosoma viene del aparato de Golgi. El peroxisoma, ¿de dónde viene? Del retículo endoplasmático liso. ¿De qué se encarga? ¿De qué se encarga? Y eso, básicamente. De ahí, en mi examen, como les dije, recuerdo que de organelos como tal, creo que solo fueron 2 preguntas. Y una de esas eran las que ya les dije, la de autofagia, que yo me había equivocado porque autofagia es cuando la célula se come a sí mismo o recicla sus componentes. Y autólisis, lo mismo que apoptosis, muerte celular programada. Y la otra pregunta, no recuerdo, creo que era una bonus, porque literal creo que era algo de retículo endoplasmático liso, ¿para qué servía? Desintoxicación del alcohol, fármacos y drogas. Creo que era eso, o no sé si lo estoy confundiendo con una lección. Pero el punto es que, como les dije, tienen que saberse al menos como que una pequeña descripción, que ustedes vean el organelo y en su cabecita esté, ok, este se encarga de bla, 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 bla. Punto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieren que indaguemos más? ¿Que repita, quizá? ¿Fue muy rápido? ¿Algo, chicos? Algo quizá para que quieren que hable un poquito más, porque algunos tienen su exposición. ¿Cuándo tienen su exposición de los organelos con la enfermedad? ¿Para cuándo les toca? Hola. Hola, sí, mira, respecto a las exposiciones, sí, la tenemos para la siguiente semana. Al menos mi tema es los lisosomas, todo referente a los lisosomas. Oh, ya. Listo. Entonces ahí, yo por ejemplo para mi exposición llevé una pequeña maqueta, me tocó de núcleo, hablar de núcleo. Entonces yo llevé una maqueta,
iba explicando ahí mis diapositivas bien bonitas y la enfermedad, que era un caso clínico, era miopatía congénita. Entonces, chicos, si nadie tiene dudas, yo creo que hasta aquí quedó la clase. Algo que repita, chicos, nada. Igual esto se va a seguir reforzando en las otras clases, pero es importante que ya ahorita lo vayan cachando para que no se les haga luego pesado y tengan que aprenderse todito, o sea, que tengan que estudiar esto y otros temas más. Vayan ahorita mismo tratando de entender. Bueno, entonces yo creo que eso ha sido todo, chicos. No sé si Carlitos está aquí, creo que ya no está. O si está. Sí estás, Carlos. Yo creo que hasta ahí llegó, ¿no? Todo. Entonces eso, chicos. Muchas gracias por unirse. Les deseo éxitos en sus exposiciones y próximamente también en sus exámenes. No se asusten, muchachos. Yo sé que pueden llegarse a estresar o algo así días previos del examen, pero créanme que no es tan complicado. No es tan complicado, yo lo pasé, eran 10, no sé si sigue siendo lo mismo. Me tomaron 10 preguntas, nos dieron creo que 15 minutos o 20 minutos. No es tan complicado y no les preguntan cosas tan rebuscadas como para que se estresen. Sepan de todo un poco e indaguen en lo que su profesor siempre estuvo haciéndole hincapié, porque siempre hay doctores que hacen hincapié en algo. Pilas con eso que les hacen hincapié, porque eso quizá puede que esté en el examen. Entonces eso, chicos, cualquier cosa, si necesitan saber, me pueden escribir por el grupo del PRE. Mi nombre es Miguel Villarana y cualquier cosa me etiquetan nomás o me escriben por interno y podemos charlar ahí. Eso, chicos. Muchas gracias por unirse, éxitos y pásenla bien. Cuídense, chicos.